Desde autores de libros que nunca existieron, hasta una enfermedad moderna en un libro del siglo XIV. Bienvenido. No, no es cierto, chicos. Perdón, se me hizo chistoso empezar así mi primer top. Pero bueno, ya, vamos con el video serio. Empecemos. Estas son 5 cosas curiosas de libros y autores que si ya conocían, pues se las recuerdo. Número 5. Shakespeare nunca existió. Así es, nuestro Jack Sparrow favorito de la literatura, ese hombre sensualón con actitud bohemia que nos roba el corazón, puede nunca haber existido, al menos no como nos lo han contado todo este tiempo. Según una teoría llamada la teoría Marlowe, el autor de una parte más o menos importante de los textos que nosotros atribuimos a la imagen de Shakespeare son obra del dramaturgo inglés Christopher Marlowe, nacido en Canterbury el 26 de febrero de 1564. Las bases que fundamentan esta teoría se apoyan en la vida y la supuesta causa del deceso de este hombre, ya que además de escritor se tenían fuertes sospechas de que Marlowe ejercía labores de espionaje para su patria. Y bueno, contrario a todas las películas de espías que seguramente han visto, en la vida real las labores de espionaje pues muchas veces terminan mal, y todo indica que así fue para Marlowe. Tras la detención de su amigo Thomas Kidd por supuestos escritos calumniadores y difamatorios y una vez puesto bajo la pena de tortura, terminó soltando toda la sopa sobre Marlowe, acusándolo, entre otras cosas, de ateísmo y de ser de esos señores a los que les gusta estar con otros señores, lo cual era condenable en esa época. Unos días antes del supuesto deceso de Marlowe se presentan las acusaciones contra él ante la reina. Marlowe, quien compartía habitación con Kidd, para esos momentos ya había abandonado Londres, escogiendo como escondite la finca de Thomas Walsingham, quien era primo de Sir Francis Walsingham, secretario de Estado y quien lideraba todas las actividades de espionaje del reino. Al ser el protegido de Thomas y presunto amante, según dicen las malas lenguas, Marlowe tenía posibilidades de escapar de una muy probable condena. Esto, aunado al conocimiento que poseía sobre varios altos funcionarios del reino, hacía que su captura y posible tortura para revelar información fuese muy peligrosa. Siendo esta la situación, se acordó montar una treta. El 30 de mayo de 1593, Marlowe se reúne con un grupo de personas en una taberna de Deptford, barrio del municipio marítimo londinense de Lewisham. En este grupo se encontraba un hombre al servicio de Thomas Walsingham y 2 más con sospecha de trabajos delictivos de espionaje. Después de la reunión se desata una supuesta bronca en el grupo, en la cual Marlowe sufre un ataque mortal con su propia daga, atravesando su ojo y perforando su cerebro. El cuerpo de Marlowe es enterrado en un cementerio dentro del mismo barrio de Deptford, y más tarde su agresor es perdonado por la reina por concluir que el ataque fue en defensa propia. Y aquí es donde surge la teoría. Se cree que todo fue un teatro armado por los defensores de Marlowe, debido, entre otras cosas, a las incongruencias del caso y el extraño motivo por el cual se empeñaron en enterrar el cuerpo lo más rápido posible, en el mismo municipio donde había sufrido el ataque, sin dar tiempo a llevarlo a su ciudad de origen. Marlowe, así pues, seguiría con vida, y ya que Deptford tenía alta actividad marítima, sería fácil sacarlo del país, pasando por varias regiones de Europa hasta llegar a su nuevo hogar, que pudo ser Francia o Italia. Marlowe seguiría en contacto con Walsingham, quien recibiría sus posteriores escritos y se encargaría de publicarlos, usando como intermediario a William Shakespeare, que, según la teoría, solo era un aventurero ebrio que se ganaba unos centavos por dar su nombre a los escritos. Bueno, lo de ebrio lo agregué yo, pero sí era solo un monigote que prestaba su nombre para la causa. Claro, según esta teoría. Realmente es un tema muy interesante y hay muchas cosas más sobre esta teoría. Los invito a que la busquen y le echen un vistazo. Número 4. Libros homicidas o El guardián en el centeno. Saben, siempre he creído que los humanos nos subestimamos. Siempre hemos sido buenos para muchas cosas, y una de ellas es echarle la culpa a una persona o cosa de nuestros actos psicópatas. Claro, en estos tiempos modernos, parte de la sociedad y medios de comunicación le quieren achacar toda la culpa a los videojuegos, que si un par de adolescentes perdieron un poco la cabeza y se metieron a dispararles a sus compañeros, los videojuegos. Que si un tirador se sube a una azotea y arremete con un rifle de francotirador contra el público de un concierto, los videojuegos. Que si Hitler quiere invadir Polonia, los videojuegos. Pero antes de que todo eso de la electrónica estuviera en auge, las personas solían leer un poquito más, y por supuesto que muchos a veces nos identificamos con los personajes de los libros, pero algunos otros, una minoría por suerte, van un poquito más allá y toman un arma para cumplir sus deseos más retorcidos que tienen en sus asquerosas mentes.
Tal es el conocidísimo caso de David Chapman, que en una lúgubre noche del 8 de diciembre de 1980 decidió que era buena idea darle 5 tiros a nuestro querido hippie y ex-Beatle John Lennon, quien esa misma tarde le había incluso concedido un autógrafo. Después de cometer tan horrible acto, el obeso psicópata declaró identificarse con el protagonista del libro El guardián en el centeno, Holden Caulfield, sugiriendo además que dentro de él debía de habitar el mismísimo chamuco. No obstante de este hecho, que fue el que peor fama le granjeó a este libro, no fue el único acto violento al que fue asociado. John Hinckley, quien atentó contra la vida de Ronald Reagan en 1981, declaró a la policía que estaba obsesionado con esa obra. Bishar Asiran, quien fue encontrado culpable del atentado que le quitó la vida a Robert Kennedy, también declaró su relación con el libro. Y años más tarde, en 1989, Robert John Bardo, quien asesinó a la actriz Rebecca Schaffer, tiró una copia de este libro a un tejado cercano mientras huía por las azoteas. Pero, ¿qué dice este libro que parece perturbar tanto las mentes de la gente? ¿Acaso nos habla de que está bien andar de psicópata disparándole a la gente famosa? Pues no. Si tuviera que definir en pocas palabras el tema principal del libro, diría que trata de un joven adolescente medio inadaptado y sus vivencias. Diría incluso que en lo personal lo pondría en mi lista de libros aburridos. Mi conclusión, muy subjetiva por supuesto, sería que este tipo de gente, con desmadres mentales desde atrás, tomarán cualquier pretexto como gatillo para desencadenar sus crímenes, ya sea un libro, una canción, una persona. En fin, que si tu ático está lleno de porquería, motivos te van a sobrar para salir a la calle a cometer imbeciladas. Y ya si nos queremos poner más conspiranoicos, pues podré incluso comentar que algunos cuentan que Chapman en realidad era un agente de la CIA, al que mandaron para cerrarle la boca a Lennon por las ideologías hippies New Age que andaba esparciendo, y que el gobierno veía peligrosas, pero esa teoría sí está algo fumada, y pruebas más bien hay pocas y muy dudosas, así que eso lo ignoraremos por ahora. Número 3. Prohibida la letra E. Escribir un libro no es cosa fácil, se necesita de cierto conocimiento para poder estructurar correctamente una idea o historia que tengas en la cabeza y luego plasmarla en el papel. Personalmente creo que las partes más sencillas son el pensar cómo empezaremos y cómo terminaremos nuestro escrito cuando nos nace la idea de crear un libro. La parte complicada viene cuando tenemos que desarrollar esa historia, porque se nos vienen mil y una ideas a la cabeza de qué podemos agregarle, quitarle, cambiarle. Al final a veces solemos alejarnos de lo que inicialmente pensamos que sería nuestra historia. Pues bueno, imagínense que a todas esas dificultades le agregáramos una regla autoimpuesta, la regla de no usar una letra, y no cualquier letra, sino alguna de las vocales, sin la cual muchas palabras estarían prohibidas en nuestra obra, dándonos entonces el reto de construir un relato coherente e interesante, menguando de manera importante la cantidad de palabras que podemos usar. Pues esto es lo que hizo el escritor Ernest Wright en su novela Gatsby, no confundir con El Gran Gatsby de Francis Fitzgerald, más conocida por su adaptación al cine con el guapísimo Leonardo DiCaprio como protagonista. A esta técnica de escritura se le llama lipograma y consiste en omitir una o varias letras del alfabeto para aumentar la dificultad de escritura y tener que usar diferentes métodos para poder progresar en el escrito. La dificultad se hace mayor dependiendo de la cantidad de letras omitidas o de la importancia y uso de la letra que estamos omitiendo, como por ejemplo alguna de las vocales, teniendo en cuenta que omitiendo solo una ya estaríamos eliminando varias palabras para expresar nuestras ideas. La novela de Gatsby se puede decir que es una de las más conocidas, aun cuando en algunas versiones sí que usa un par de veces la letra E, sin contar por supuesto la introducción, que al no formar parte de la historia usa con libertad esa letra, y en donde Wright explica que la principal dificultad de la omisión de la letra E fue el no poder utilizar el sufijo ed, que en el inglés es muy usado para los verbos en pasado, teniendo que recurrir al verbo auxiliar did. Sin embargo, no son pocos los ejemplos de lipogramas que podemos encontrar aún en la cultura popular, como por ejemplo la película Misery, basada en la novela homónima de Stephen King, en la cual el escritor es obligado por su secuestradora a escribir la continuación de su novela omitiendo la vocal E, curiosamente como lo hizo Wright. O ejemplos en la música incluso, con la agrupación Les Luthiers, que utilizaron una sola de cada una de las 5 diferentes vocales para nombrar a 5 de sus canciones. Ahora que si quieren ver el uso de los lipogramas en modo Dios, les recomiendo que le echen un ojo a las vocales malditas del Dr. Oscar de la Borbolla. Doctor en letras, aclaro, porque cuando se dice doctor muchos piensan casi en automático en paracetamol, quien en 5 relatos cortitos usa solo una de las vocales en cada uno de ellos.
Claro que estos relatos sí se sienten en algunas partes algo forzados, pero por supuesto que con tremenda tarea de solo tener una vocal para usar es más que comprensible. En esta cuarentena sería buena idea que ustedes en sus hogares trataran de crear un lipograma, aunque sea cortito, ya saben, para superar la ansiedad de estar encerrados como leones. Número 2. Frankenstein no era Frankenstein. Un título raro para el número 2, ¿verdad? Me refiero con este título a cómo se le nombra al monstruo de la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Muchos le llamamos Frankenstein a la criatura a pesar de que este apellido era el de su creador, Víctor. Se podría decir que siendo este su creador, pues vendría siendo su padre, aunque no sé, no estoy seguro. Si alguien toma restos de cuerpos y los une y les da vida, ¿se considera como engendrar o como adoptar? Y entonces el doctor Víctor sería como el papi, mami, luchón a la vez. La verdad no sé, pero ya me estoy desviando del tema. La cuestión es que la novela jamás se refiere al monstruo como Frankenstein. Su creador, que es, si mal no recuerdo, el único que siempre lo saca a colación, ya sea en conversaciones o en su propia mente, solo lo llama engendro, infeliz, criatura, demonio, desgraciado, en fin. Nada que una mamá normal no les diga de vez en cuando a sus hijos. Pero en realidad, este ser jamás adquiere un nombre, aunque sí que la creadora en una de sus cartas se refiere a él como Adam o Adán, tratando de relacionarlo muy probablemente con el primer mítico hombre bíblico, el que Diosito crea con barrito. Lamentablemente, aunque traté de encontrar esta carta en donde ella técnicamente le da este nombre, no lo conseguí, así que mi fuente de esta afirmación sería créeme, güey. Pero lo que muchos teorizan por la falta de nombre de este personaje es el simbolismo de una orfandad, de que a pesar de tener a un creador, este nunca lo amó, solo amaba la idea de su experimento, pero al verlo completado solo quiere destruir su error, solo lo ve como una equivocación resultado de sus añoranzas de crear vida de maneras alternativas. Esto hace que empatices mucho más con la criatura y que Víctor te caga mal por culero. Pero no solo existen ideas erróneas alrededor de este personaje en cuanto a su nombre, sino a sus habilidades, estética, inteligencia. Las malas adaptaciones de la novela al teatro y a las películas crearon una idea falsa de un monstruo lento, torpe, con problemas de habla, casi calvo y de cabeza rectangular, cuando lo cierto es que es más como la cúspide del desarrollo humano. Es un ser tremendamente ágil y fuerte, tanto que persigue a su creador corriendo, sube montañas con las manos desnudas a velocidades inhumanas, aprende el idioma en días solo escuchando y viendo los ademanes de las personas estando encerrado en una cabaña. Se expresa infinitamente mejor que muchos con prepa trunca, y su creador lo describe como alguien con pelo negro abundante, no con poco pelo y casi pegado al cráneo como nos lo han dibujado hasta hoy. Pero al menos sí respetaron su gran altura en el imaginario colectivo. En fin, este puesto fue más bien por la retorcida idea que muchas veces el cine y el teatro nos dejan de personajes y lugares de libros, y Frankenstein es de los más afectados por esto, pero por supuesto, como ustedes ya sabrán, no es el único, y quería quejarme un poquito de eso. Y por supuesto, si no han leído la novela de Frankenstein, de verdad los invito a leerla y quitarse muchas de las ideas erróneas que seguramente tienen de él. Número 1. El cervezavirus en el siglo XIV. Y por supuesto, como no, en primer lugar pongo mi clickbait. Como algunos ya sabrán, están censurando a todo aquel que diga esa palabrita, así que cada que me refiera a esa cochina enfermedad, le diré la cochina enfermedad. Quizá algunos se sientan un poquito decepcionados porque pues obviamente la cochina enfermedad que nos aqueja hoy no existía en el siglo XIV, pero existía otro padecimiento que sí que era incluso más peligroso a mi parecer que la cochina enfermedad de hoy, la peste negra, o la peste de color si desean ser más políticamente correctos. Y de ella habla Giovanni Boccaccio en el Decamerón, un compendio de historias del siglo XIV que tratan diferentes temas sociales de esos tiempos, pero el que nos compete aquí es específicamente aquel que narra las vicisitudes en Europa, particularmente en Italia, que era el lugar de residencia del autor, durante la peste bubónica, pues son muy similares los hechos que vivieron en aquella época con esa enfermedad y la que nosotros estamos padeciendo en estos días con la cochina enfermedad, empezando porque ambas se originaron en Oriente y se extendieron paulatinamente hacia Occidente. Es interesante cómo Boccaccio se queja en este escrito del gobierno italiano de la época, dejando ver la falta de preparación y cautela con este contagio que provocó la muerte de millones de personas en Europa, y cómo en tiempos modernos, con la cochina enfermedad, se han dado nuevamente quejas muy similares en Italia por la falta de importancia que se le ha puesto al tema, atrayendo una situación delicada en este país, nuevamente por la liviandad de su gobierno. Escribe también con qué desesperación la gente trataba de huir de esta enfermedad,
diciendo que no había mejor medicina para esta peste que huir de ella, y explicaba cómo madres abandonaban a hijos que contrajeran esta enfermedad, hijos a padres, esposas a maridos, en fin, el pánico quebraba los lazos familiares y sentimentales, una cosa realmente sacada de un cuento de terror. Toca también el tema de las costumbres, que cambiaron drásticamente después de este acontecimiento, y del declive de la economía que causó esta tribulación, dejando ya a un lado las muertes causadas por la enfermedad, visibiliza la precaria condición económica después del desastre, una tormenta tras otra. En estos tiempos, con lo que estamos viviendo con la cochina enfermedad, es seguro que la situación económica mundial se vea críticamente afectada, pero ¿hasta qué grado? ¿Será que el pánico que estamos viviendo ahora sea solo la antesala a una situación peor según lo que nos dice la historia? Ustedes mismos júzguenlo y déjenme saber qué piensan sobre la situación que estamos atravesando hoy en día. Si tuviera que escoger una frase para describir por lo que está pasando ahora el mundo, creo que sería una muy simple de Mark Twain. El pasado no se repite, pero rima. Los invito a leer un poco más el de Cameron para que vean que fue algo así como profético. Y como ya saben que me encanta levantarle su pereza, mis queridos míos, les dejo el link aquí abajo en la descripción. Así que ya no tienen pretextos a leer. Todo lo de la muerte negra viene en la primera jornada. Esperen, todavía no se vayan. ¿Escuchan esa canción? ¿La reconocen? Ajá, seguramente la reconocen, pero no saben cómo se llama, ni quién la canta. No los culpo. Según YouTube, es una de las canciones más misteriosas que ahora navegan la red. Y yo me dije, nadie sabe quién la canta, nadie sabe cómo se llama. Es una que no tiene copyright. Así que la tomaré para el final de mis videos. Jaja, así creo que mato a dos pájaros de un tiro. Por un lado, si me lo bajan por copyright, pues ya sabré por fin quién es el dueño de la canción. Y si no, pues tendré tema perpetuo para el final de mis videos. A eso se llama usar la cabeza, ¿eh? Y ya saben, déjenme un like si les gustó mi primer top. Suscríbanse en la parte inferior derecha, en mi carita de canal. Y comenten, porque ya saben que amo saber lo que piensan. En verdad, no fue sarcasmo. Los amo, chicos y chicas. Con todo mi corazón. Chao, chao.